¿Gastas mucho en alimento para bebé? Pues hoy, en Sin Secretos en la Cocina con Sabor, aprenderemos a hacer papilla de manzana. Quédate conmigo y vamos a hacerla. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar puré o papilla de manzana. ¡Vamos a ellos! Tan solo vamos a necesitar 2 ingredientes. En este caso serían las manzanas. La manzana que yo tengo aquí es manzana gala. Es la mejor manzana porque tiene lo exacto en dulce, en sabor y textura. Es la que más me gusta para hacer este puré o papilla de manzana. Y también vamos a ocupar jugo natural del valle. Este, como puedes observar, dirás, es igual a este. Pues no, no es el mismo, ya que este es del Valle Reserva 100% jugo de manzana y tiene un número 3. Y este no, este dice que tiene hasta incluso exceso de calorías y exceso de azúcares. Y te darás cuenta la diferencia en que la tapa de este es verde y esta es oscura. Yo este jugo no te lo recomiendo para hacer papillas para bebé, pero este sí. Este te lo recomiendo. Y de esto vamos a ocupar 3 botellas de jugo del Valle Reserva 100% jugo de manzana. Son 3 botellas. Cada botella tiene 413 mililitros. Y vamos a ocupar 3 para la cantidad que yo tengo aquí de manzanas. Vamos a necesitar 5 kilos de manzana gala ya pelada y descorazonada. Es todo lo que vamos a ocupar. No va a llevar ni azúcares, ni colorantes, ni saborizantes, ni conservadores, ya que es una papilla para bebé o para una persona adulta. Y los utensilios que vamos a necesitar son un cuchillo, un pelador, una licuadora o batidora de inversión y una olla lo suficientemente amplia como esta. No importa que sea de acero inoxidable o de peltre, aquí sí no importa. Y también vamos a necesitar un descorazonador. Ahora vamos a proceder a lavar nuestras manzanas con suficiente jabón y agua. Ahora las vamos a enjuagar. Una vez ya lavadas, las vamos a secar. Una vez que ya estén lavadas y secadas, les vamos a quitar el corazón por la parte superior. Vas a hacer así y la vas a girar. Una vez que ya hayamos quitado todos los corazones de las manzanas, las vamos a empezar a pelar. Las vamos a partir a la mitad y luego nuevamente a la mitad. ¿Por qué hacer esto? Porque todavía le queda un poco de la corteza que tiene cubriendo la semilla y hay que quitársela. Recuerda que es alimento para bebé o para una persona ya de edad avanzada. Entonces es importante que le quites esa cascarita. Me refiero a esta cascarita, esta que ves aquí. Por eso es importante quitarle con el cuchillo así, hasta quitarle perfectamente bien la corteza que cubre la semilla. Así le vas a hacer a todas hasta terminar. Una vez que ya le hayamos quitado la cubierta del corazón de las semillas, las vamos a partir a la mitad. Una vez que ya la hayamos partido toda, vamos a empezarla a poner en nuestra olla. Recuerda que este jugo de manzana es sin azúcares, sin exceso de calorías y que es 100% jugo de manzana. Y cada una de estas botellitas tiene 413 mililitros y le vamos a agregar 3 a 5 kilos de manzana ya pelada y descorazonada. Recuerda que la diferencia es la tapita. La tapita es verde y no negra, porque la negra tiene exceso de azúcares y calorías y no es recomendable para bebés.
y este es 100% jugo de manzana. Ahora la vamos a llevar a la estufa a cocinar ya tapada. Aquí ya tengo en la estufa la manzana ya cortada y con los 3 frasquitos de 413 mililitros cada uno para 5 kilos de manzana. Aquí la vamos a dejar hasta que empiece a hervir y solita la manzana va a ir bajando y se va a ir cocinando. Te vas a dar cuenta que ya está bien cocida cuando esta empieza a cambiar de color y su textura empieza a hacerse más suave. Los veo dentro de un rato. O bien, también puedes comprar que venga en caja Tetrapak, así como este. Y este trae 946 mililitros y es lo mismo. Es Reserva del Valle 100% jugo de manzana. Han pasado 38 minutos desde que puse la manzana con el jugo de manzana. Como puedes darte cuenta, ya está hirviendo y la manzana se hizo hacia arriba. Hay que empujarla hacia abajo. ¿Ves cómo sale el jugo también de la manzana? Por eso es necesario que no le agregues demasiado jugo de manzana para que este no se te vaya a pasar de aguado. Conforme se vaya cocinando, se va a ir haciendo hacia abajo la manzana. Pero tienes que ayudarle empujándola. Vamos a volverla a tapar. Todavía le falta que esta se termine de cocinar. Aproximadamente unos 15 minutos más. En todo momento la he tenido mi manzana a temperatura alta. Como puedes observar, ya nada más le faltan 6 minutos para que esté lista. Debemos de cuidarla, que no se nos vaya a regar nunca el caldito. Y de vez en cuando hay que estarle moviendo con el cucharón para que la manzana cocida que está abajo se vaya hacia arriba y la que está cruda se vaya hacia abajo. Y la vas a volver a tapar. Siempre debes de estar al tanto y al pie para que no se te vaya a regar el jugo de manzana. Recuerda que a esta manzana no se le agregó agua. Simplemente tiene el jugo más el jugo que soltó la manzana, como puedes observar. Ya pasaron los últimos 15 minutos y ya le acabo de apagar. La manzana ya está bien cocida. La vamos a dejar aquí a esa temperatura durante 20 minutos para poder empezar a licuarla. Los veo dentro de 20 a 25 minutos. Pues pasó media hora. Lo dejé reposar para que se enfriara un poco más y la pudiera yo empezar a batir. Recuerda que te pedí una batidora de inversión. Esta es la que yo te recomiendo, pero puedes hacerlo también en la licuadora. Debes de batirlo perfectamente bien. Recuerda que es una papilla. Vamos a dejar que se enfríe o por lo menos que tome una temperatura ambiente para poderlos envasar. De igual forma, lo puedes poner en vasitos de unicel para que ahí los puedas conservar en el refrigerador. Recuerda que te pueden aguantar hasta un mes estando en refrigeración. ¿Qué consistencia, qué caída tiene? Vamos a presentarlo. Pues así nos quedó la papilla de manzana el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.